Bueno, nos habíamos quedado en la variable dependiente y la variable independiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos la confusión entre la conducta y la ley, porque nuestras leyes, las que hacemos nosotros, no son obedecidas siempre. Entonces nosotros siempre las vemos como independientes y ahí empieza nuestra confusión. Acá existe una ley, nosotros hacemos una ley, pero no todos la van a cumplir. Entonces nosotros podemos ver que el ente, que es el hombre, es el que incumple o cumple de acuerdo a lo que decida. Es, es la variable independiente, y la variable dependiente es la ley misma. Para el caso de los elementos no pensantes, no pensantes que dependen del poder, el elemento no pensante que dependen del poder, es el poder. El poder es el ente independiente. El poder es el ente independiente. Y la conducta y la ley son la misma cosa. Cuando el poder es total, la ley y el poder sobre los elementos no inteligentes, el poder es completo. Entonces el poder hace que la ley y la conducta sean la misma cosa. Para probar que no son la misma cosa, ustedes tendrían que demostrar que un elemento como un protón o un electrón o un átomo incumple la ley. Y eso no va a pasar. Ahora yo creo que nos estamos tropezando con lo que no queremos aceptar. Nos estamos tropezando con el poder. Voy a citar por ejemplo a Germán cuando habló de lo creado, sin creer en el creador. Eso es confusión, porque tratamos de explicar lo inexplicable. Bueno, Luis dijo algo parecido, dijo, porque no puede haber una conducta si no hay, literal, porque no puede haber una conducta si no hay algo que diga cómo tiene que hacerse eso antes. Si no hay algo que diga. La palabra algo con el verbo decir, el imperativo que diga, un verbo imperativo, corresponde a una inteligencia, no a una cosa. Entonces ahí ya tenemos literalmente una confusión. El Miguel dijo que establezca, cambian la palabra diga por establecer. El ente que establece es un ente inteligente, no es una cosa tampoco. Tenemos, o sea, el que crea es inteligente, el que dice el verbo es inteligente, y el que establece es inteligente, el que determina y el que decide, como según las otras versiones que he escuchado, el determinismo, el que determina y el que decide es un ente inteligente. Entonces estamos frente a una confusión tal que estamos tropezando con la variable independiente y no la podemos ver. Así de simple. Hemos estado... Y esto no es primera vez que sucede, ¿eh?
Esto no es primera vez que sucede. En Génesis 11, capítulo 11, el hombre quiso alcanzar el cielo seguramente para poder ver si podía conectarse con Dios. Porque veía cosas que eran... El hombre siempre tiene la tendencia a ver las cosas más simples de lo que son, a ningunear todo lo que ve, porque lo ve siempre más ínfimo. Pero cuando trata de superarlo se da cuenta que las cosas no son tan simples ni ínfimas como parecen. Es obvio que la cantidad de kilómetros y que tenía la Torre de Babel, que precisaba la Torre de Babel, versus la base, el ancho y el geográfico que tenía la base, el tamaño de la base, no iba a soportar la cantidad de kilómetros que hay. Y no solamente la cantidad de kilómetros, sino que la cantidad de vicisitudes, humedades, tormentas eléctricas y todas las cosas que hay más arriba. Y después enfrentarse al área donde termina la atmósfera. Para llegar a algo que no tiene nada que ver con... que es un lugar geográficamente físico, no tiene nada que ver con lo espiritual ni con Dios. Entonces, eso nos muestra que no es primera vez que Dios confunde, y nosotros ingresamos a un periodo de confusión desde un poco antes del estallido, que Dios me lo reveló después del estallido. El estallido es pura confusión. El coronavirus también hay todo tipo de especulaciones y nadie sabe nada mucho sobre eso. En el fondo todo estamos pasando por un periodo de confusión total. Estallidos en muchas partes del mundo, donde grupos se reúnen para cada uno y nadie puede controlar nada porque cada grupo social lucha por sus intereses y nadie sabe en qué va a terminar esto. Todo esto agudizado por las redes sociales, por la tecnología, todo eso. Entonces, estamos en un periodo de tinieblas y de confusión. Por eso yo hago esa pregunta: ¿cuál es el elemento natural que incumple la ley? Entonces ahí podríamos demostrar que ese elemento es independiente y el otro es dependiente. Pero acá lo que se ha demostrado es que la conducta y la ley son ambos totalmente dependientes. Entonces son es la misma variable, la conducta y la ley, porque son dependientes los dos. Los dos son dependientes. Independiente sería si algún elemento incumple la ley, puede hacerlo. No lo hace, no pasa. Así que son lo mismo, la conducta y la ley son dependientes. El ente independiente es el que decide la ley. Ese es el ente independiente. Ese es la variable independiente con la cual se están tropezando a cada rato. Y hay una confusión total también en la teoría de cuerda, que está algo... unos científicos que buscaron otro camino, y ya hay una confusión total porque hay como más de 10 teorías sobre las teorías de cuerda. Hay como 10 versiones distintas de la misma teoría. Hay una confusión, señores, estamos en un periodo de confusión. Y voy a leer literalmente para que entendamos más o menos de qué se trata. Yo no estoy hablando de cosas que son Génesis 11. Génesis 11. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El sueño de la globalización, ¿eh? Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová o Yahvé, he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, ahí habla también de confusión, que Dios confundió. Yo creo que tengo la impresión por la historia de que por el momento nosotros tenemos que tener un grano de mostaza de fe, porque nunca vamos a conocer todo, y porque si vamos a tratar de hacer cosas con lo que conocemos vamos a perder mucho tiempo. Y de hecho hemos perdido mucho tiempo, porque la palabra progreso parecía que era un avance, era sinónimo de avance. Ahora nadie puede definir bien qué es lo que significa progreso, porque nosotros nos dimos vuelta no sé cuántos años en toda esta tecnología para llegar al punto de partida. Ahora tenemos que luchar por un problema mayor que el que teníamos, que es el calentamiento global del planeta. Y como no sabemos nada de nosotros mismos, no sabemos cómo relacionarnos, cómo ponernos de acuerdo, parece que esta lucha para recuperar el planeta va a ser larguísima. No para recuperar el planeta, sino que para recuperar nuestro sustento. Nosotros estamos destruyendo nuestro propio sustento. Porque si nosotros desaparecemos como especie, la vida en sí, el planeta no va a desaparecer. No van a desaparecer los ratones, no van a desaparecer las baratas, no van a desaparecer los gusanos, no va a desaparecer nada de nada. O sea, lo demás va a seguir la evolución de otros seres vivos, podría salir hasta otra, crecer hasta otra vida inteligente, evolucionar con miles y miles de años. Lo único que estamos haciendo es destruir nuestro propio sustento. La comodidad y la armonía que tenemos la estamos terminando con nuestra propia armonía, en un tiempo específico y irrepetible, donde nosotros podemos vivir en un verdadero paraíso. Nosotros no vivimos en un verdadero paraíso porque hemos decidido ser egoístas y hemos decidido no amarnos, empezar a odiarnos. Eso lo hemos decidido nosotros. El paraíso están todos los elementos, están todos los elementos para vivir en el paraíso. Pero nosotros hemos decidido lo contrario. En las escuelas se enseña lo contrario, en la escuela se da énfasis en todos los proyectos de estudios y los contenidos de la enseñanza. Debería haber un 50% de referente al amor, a la relación entre las personas, a la economía virtuosa, o sea, la economía que tiene que ver con el amor más que la competencia, donde las cosas se multiplican y no se destruyen. Pero eso no se enseña en la escuela. Esas son decisiones nuestras, de nuestros políticos, que también nos convencieron de que las cosas no pueden ser de otra manera. Las cosas pueden ser totalmente de otra manera. Las cosas pueden ser de otra manera. Así que acá hay confusión. Lo que hay en Chile, hay la confusión en Chile. En Chile todavía no se han dado cuenta que aquí hay que separar la paja del trigo para poder y empezar a recuperar la paja para que se junte con el trigo.
Pero para que el trigo viva en el paraíso tiene que vivir sin la paja. Aunque la paja te lleva al paraíso. Entonces, ¿acaso todas son decisiones nuestras? Y yo creo que si hay una decisión, yo creo que si hay una decisión que podría ser la decisión más estúpida de todo, de todo lo que sea, de todo lo que existe en nuestro medio, ha sido la nuestra, la del hombre. Porque la de los animales no han tomado decisiones tan erráticas como las del hombre. Pero erráticas. Que lo perjudican a él mismo. Los animales no han logrado eso. No han podido superar los animales la estupidez que hacemos nosotros. Nosotros tenemos récord en decisiones estúpidas. Grandes decisiones estúpidas, por ejemplo. Y se siguen tomando decisiones estúpidas. Es una carrera de decisiones estúpidas. La primera decisión estúpida son decidir que en los colegios solamente se les enseña a ser profesionales, a trabajar, y no ser personas, no formar personas, no formar ciudadanos. Creo que hasta la educación cívica se va a terminar. No hay debates, no hay reflexión, no hay nada de nada. Eso es decisión nuestra. Todo eso es decisión nuestra. Esa es una de las decisiones más paupérrimas que hay, la peor de las decisiones, es lo que se decide enseñar en las escuelas. La segunda decisión. La segunda decisión es relativizar la democracia. Nosotros somos seres humanos, no somos la verdad ninguno de nosotros. Nosotros tenemos opiniones nomás. Y en un lugar donde nadie tiene la verdad y existen solamente opiniones, no hay nada mejor que la democracia. La opinión de la mayoría. Eso es lo más justo. Pero está en tela de juicio la democracia porque no la han sabido enseñar, no la han sabido explicar, no la han apoyado y le han creado instituciones que la desacreditan, como los partidos políticos, ¿cómo se llama? El Congreso y toda la forma política. Eso ha denigrado lo que es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Y eso, si uno lo practica de manera literal y real, nosotros no necesitaríamos representantes, nosotros seríamos los dueños de nuestro país, que es lo que somos, dueños de nuestro país. Si los que vinieron, ellos son charlatanes que nos vinieron a vender la pomada y nos dicen que son indispensables y que nosotros no podemos vivir sin ellos. Es mentiras. Todo eso es mentira. Entonces, ese es la otra gran decisión estúpida. Nosotros, de exculpar a la democracia de elementos que no pertenecen a la democracia. El Estado de Derecho es otro ente que debería apoyar a la democracia, pero que no está pasando. No está apoyando a la democracia. Lo otro, la otra decisión es imbécil, estúpida, es que la ciencia esté debajo de la política. La ciencia tiene que estar por encima de la política. De hecho, en Chile no se enseña política, no hay carreras políticas en Chile. Y tenemos un montón de políticos. Por eso estamos como estamos. Si va a existir la política, tiene que haber ciencias políticas en Chile, tiene que haber carreras políticas. Entonces, esa es otra decisión paupérrima, estúpida, imbécil. La otra es no prevenir. Nosotros no nos gusta fabricar cárceles porque tenemos puros gobiernos populistas. Y nos gusta que nos digan palabras bonitas, que no nos critiquen nada, sino que todos digan puras palabras bonitas. Las críticas nos hacen bien. Hay críticas constructivas y destructivas.
Pero si uno analiza las críticas nos hacen bien a nosotros. Pero tenemos puros vendedores de pomada que nos dicen Chile es un país honesto. Mira, mentira, ¿cuándo Chile ha sido un país honesto? En Chile el 90% de los chilenos viven fuera de la ley o incumplen la ley. La delincuencia ahora creo que es mayoría. Entonces eso, señores, eso creo yo. Entonces nosotros podemos lograr el paraíso con decisiones. Si nosotros sacamos toda la mala hierba y la metemos en la cárcel para poder tratarla, pero haciendo lo necesario, no más allá de lo necesario. No tenemos necesidad de humillarlo, de que estén mal, de que sufran, no. De solucionar nuestro problema de seguridad y de tranquilidad y de paz, nada más que eso. Porque no, la justicia es una cosa y la venganza es otra. A nosotros no nos corresponde vengarnos. Y lo que no estoy de acuerdo que cambiaron los organismos internacionales son los que han dado más jugo, porque los organismos internacionales han llegado a cambiar el derecho de tal manera que los derechos humanos son una especie de derechos no igualitarios. Hay personas que son transgresores de derechos humanos y llegan a la cárcel exigiendo derechos. La persona que transgrede los derechos humanos lo más que puede aspirar es a compasión, a piedad, a eso, no a exigir derechos. ¿Cómo un transgresor de los derechos humanos va a llegar a exigiendo derechos a la cárcel? Eso lo inventaron los señores de los organismos internacionales de los derechos humanos. Yo creo, sí, que nosotros tenemos que respetar los derechos de ellos para enseñarles, pero que ellos tengan se podría decir el derecho a exigir los derechos, ellos no debieran tener por qué la facultad de exigir los derechos, porque los derechos tienen que ser igualitarios. El que los cumple se les respeta, el que no los cumple no se les respeta, a no ser por misericordia o compasión. Pero el que no cumple los derechos humanos, los pierde los derechos. Eso se llama igualdad. Y no hay ningún derecho, ninguna ley que sirva si no se aplica con igualdad. Entonces, eso lo veo así yo. Bueno, me salí del tema, pero eso es. Eso es. Entonces no le echemos la culpa a nadie de las decisiones nuestras. Ni a nada ni a nadie. Tras la verdad.